Ya estamos prontos a iniciar. Ahorita como en 5 segundos. Muy buenas noches a todos los que se vayan conectando. En el día de hoy les tenía prometido el tema de las dislipidemias, ¿no? ¿Se acuerdan que estuve anunciando qué íbamos a hacer con respecto a esos pacientes que han estado llegando con esos colesteroles y triglicéridos que están por los cielos? Entonces voy a preparar aquí para iniciar de inmediato. Vamos a bajarle un poco a la música. No, vamos a bajarle. Entonces, inicialmente tenemos que saber de qué se tratan las dislipidemias. Entonces, la definición más común que podemos, como quien dice, agrupar este ciclo de patología, no es más que una elevación de la concentración de la producción de lípidos con respecto a la concentración baja de colesterol rico en lipoproteínas, que en este caso es la HDL. Entre las generalidades tenemos que todo se basa en el estilo de vida que tenga la persona, la genética, las enfermedades, los medicamentos que maneja este tipo de personas y sobre todo si hay patologías de base como es la aterosclerosis, que en algunos pacientes, si está muy elevado el colesterol, aumenta el riesgo de angina de pecho como infarto agudo del miocardio, enfermedades cerebrovasculares o arteriopatías periféricas. Entonces, entre los lípidos más importantes que podemos encontrar en este tipo de patologías, el principal, el colesterol. El colesterol lo podemos encontrar en las membranas celulares, cerebrales y nerviosas y en las células que se da la producción de la bilis, a nivel de la absorción de grasas, vitaminas, a nivel de nuestro propio metabolismo. Entonces, el colesterol nos ayuda a metabolizar la vitamina D y otros metabolitos con respecto a la producción de hormonas como estrógeno, testosterona y cortisol. Entonces, eso es con respecto al colesterol. Si hablamos de los triglicéridos, que son el otro componente del colesterol, que estos se producen a nivel de los adipocitos, los cuales hay una producción de energía necesaria para llevar procesos metabólicos, incluyendo el crecimiento corporal. Este se produce a nivel del intestino y del hígado en moléculas grasas muy pequeñas llamadas ácidos grasos. Entonces, ¿qué más sucede con los triglicéridos? Ellas son, como quien dice, las lipoproteínas son partículas de proteínas y de otras sustancias, las cuales transportan grasas, colesterol y triglicéridos. Entonces, esas lipoproteínas son el otro grupo de colesterol que evaluamos en el perfil lipídico, que es los kilomicrones, el LDL, LDL y el HDL. Las causas que nos llevan a padecer de dislipidemia son los factores genéticos. Entonces, en los primarios encontramos los patrones genéticos y en los secundarios es si el paciente presenta alguna patología de base que lo lleve a padecer de dislipidemias.
Entre las causas primarias, como mencioné, están las principales, que son las mutaciones genéticas. Se ha estudiado mucho que hay variaciones en el gen del paciente con respecto a la producción del colesterol LDL o del triglicérido. De hecho, se dice que si el paciente tiene una mutación de un X gen o existe una doble mutación de este X gen, aumenta la probabilidad que en algún momento de su vida pueda padecer de dislipidemia a temprana edad. Entonces, entre más alta sea la concentración del colesterol y los triglicéridos, aumenta la probabilidad de padecer de esta enfermedad crónica. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de estas patologías primarias? La aterosclerosis primaria, como les mencioné, aumenta el riesgo de que el paciente pueda sufrir de un infarto agudo del miocardio. Arteriopatía periférica, lo que hace que disminuya la circulación a nivel de las piernas y el paciente sienta pesadez al momento de caminar, que es lo que yo llamo científicamente claudicación intermitente. Accidente cerebrovascular, y si los triglicéridos están elevados, nos pueden llevar a padecer de pancreatitis, que es inflamación del órgano pancreático, es decir, el páncreas. Entonces, las enfermedades primarias tienen varios subtipos. Una de esas es la hiperlipidemia combinada familiar. Entonces, aquí podemos observar las concentraciones de colesterol, triglicéridos o ambos pueden estar elevadas. El trastorno lo podemos ver en pacientes de 1 a 2% con respecto a la población que se está estudiando. Los niveles lipídicos se vuelven muy anómalos a nivel de edades a partir de los 30 años, sobre todo si el paciente presenta sobrepeso o algún tipo de trastorno metabólico. Entonces, como les dije, aumenta la probabilidad si el gen anómalo es heredado por uno o por dos de los progenitores. Se puede observar a nivel de la clínica depósitos grasos que llamamos xantomas a nivel de los talones, rodillas, codos, dedos y manos. Son masas de grasas que proliferadamente se observan a nivel anatómico del paciente y uno queda de que, wow, ¿esto qué es? Entonces, si en los niños se puede observar dos tipos de genes anómalos, aumenta la probabilidad de que un niño a temprana edad, menor de 20 años, pueda padecer de un infarto y uno no sabe por qué. Y entonces los hombres, si tienen el gen anómalo, aumenta la probabilidad de padecer de arteriopatía alrededor de los 30 a 50 años. Entonces, si hablamos de las dislipidemias secundarias, como mencioné inicialmente, se tratan de patologías de base que tenga el paciente. Como ya ustedes saben, hipertensión, diabetes, síndrome metabólicos, etc. Sedentarismo. Entonces, como les dije, todas esas patologías secundarias aumentan los niveles de lípido a nivel de la sangre. Por ejemplo, la diabetes, que no está bien controlada, puede aumentar la probabilidad de enfermedad renal crónica, lo que aumenta la producción del colesterol total y de los triglicéridos. Entonces, algunas hepatopatías, por ejemplo, pacientes con cirrosis biliar, puede aumentar también la probabilidad, sobre todo si el paciente puede tener problemas a nivel de la tiroides, que da lugar a niveles altos del colesterol total. Si nos vamos a los síntomas que puede presentar este tipo de pacientes, como dije, los xantomas son acumulación de grasa en ciertos lugares anatómicos del paciente. Se deposita en la piel, en los tendones y deforman la anatomía del paciente. A veces las personas podemos ver en el examen físico anillos opacos blancos a nivel de lo que es la córnea, que también nos dan hallazgo de que hay problemas con el colesterol. Los niveles elevados de los triglicéridos
muy altos, entonces producen la hipertrofia del hígado, del vaso. El paciente puede padecer hormigueos, sensación de quemazón en las manos, que a veces me vienen con esos síntomas. En la piel pueden tener dificultad respiratoria o a veces confusión. Entonces, si el paciente presenta pancreatitis, esto puede aumentar o producir dolores intensos a nivel abdominal y puede ser mortal para él en su momento. El diagnóstico, como ya lo sabemos, o por lo menos yo lo practico, es utilizar el perfil lipídico. Miren que yo no sabía mucho que el perfil lipídico había que tomarlo con 12 horas de ayuno. Eso lo aprendí ahora, porque no pensé que al tener que ayunar tanto iba a haber algún cambio con respecto al valor de esto, pero me di cuenta que sí, metabólicamente sí tiene su explicación. Entonces dice que si el paciente aumenta la ingesta de alimentos altos en grasa y de azúcares sin hacer el debido ayuno, va a haber alteraciones en lo que son los valores. Entonces, según lo que dicen los estudios, para realizar el cribado en este tipo de pacientes de alto riesgo más que todo, se debe realizar un screening en un rango de 5 años a partir de pacientes mayores de 20 años. Sobre todo si tienen factores de riesgo, su familia, ellos mismos, si están en sobrepeso, en obesidad, diabéticos, todo ese grupo de enfermedades nos pueden llevar a padecer enfermedad de arteria coronaria. En cambio, fíjense, en los niños, en la adolescente, yo pensé que era mentira, pero realmente hace un año tuve la oportunidad de ver un perfil lipídico de un niño menor de 10 años. Ese niño tenía los triglicéridos y el colesterol como si fuera un adulto. Yo me quería echar para atrás. Yo dije, ¡ey! ¡Qué locura! Yo me quedé, dije, ¿cómo es posible? Pero luego, indagando un poco a la mamá, nos dimos cuenta que el niño estaba en obesidad mórbida, imagínense. Menor de 10 años y triglicéridos con valores de adulto. Es impresionante. Al final lo tuve que referir a pediatría y me imagino que se le iba a dar medicamento, le iban a dar dieta y un montón de cosas más. Pero imagínense el riesgo de obesidad que tiene un niño. Entonces el cribado recomienda que si los pacientes están en alto riesgo, se les debe realizar el perfil lipídico entre las edades de 2 a 8 años en ayuno, ¿sí? Para reducir la probabilidad de enfermedades coronarias. Entonces, el manejo es lo que siempre he estado diciendo con todas estas enfermedades crónicas. Perder peso. Si estamos en sobrepeso, en obesidad, somos sedentarios, ¿cómo vamos a perder peso? No solamente ajustando las comidas, sino también haciendo actividad física. La actividad física básica que se recomienda es 30 minutos 3 a 5 veces a la semana. Y ustedes van a ver que poquito a poco van bajando de peso, pero a veces nosotros somos bien testarudos y nada más pensamos que con, ay, dejo de comer grasa, ay, dejo de comer azúcar, las cosas van a reducir solas. No, porque si yo hago ejercicio, aumento la probabilidad de fortalecer mi sistema cardiovascular y disminuyo el riesgo de que me dé un infarto, de que me dé una isquemia y un montón de cosas que ya ustedes están aprendiendo conmigo acá. Entonces, en la dieta es muy importante disminuir las grasas saturadas y se dice mucho y comúnmente algunos pacientes, dependiendo de sus valores, se utiliza manejo farmacológico con los hipolipemiantes. Entonces, ¿qué otras opciones nos dan? Vamos a hablar un poco de las dietas hipolipemiantes. Miren que estuve revisando bastante eso. Y las grasas saturadas se deben reducir para que disminuya no solo el colesterol total, sino los valores del colesterol LDL, que es el que decimos malo, así le digo a los pacientes. Entonces, si la elevación de los triglicéridos es muy importante, hay que evitar el consumo de grandes cantidades de azúcar,
harina refinada, alimentos con almidón y también algunos tipos de carnes, como estuve leyendo, y tratar de aumentar el consumo de grasas polisaturadas que ayudan a reducir estos niveles de los triglicéridos y del LDL en la sangre. Miren que fíjense que estuve leyendo, y eso lo he leído ya bastante, que en vez de utilizar la mantequilla, la normalita, hay veces que dicen de que la buena y la mala, se debe utilizar la margarina, porque la margarina es utilizada, es sacada más que todo de productos naturales. Muy pocas veces es de que grasa per se de un animal, que aumenta la probabilidad de que aumente el colesterol. Entonces, se debe utilizar porque fíjense que la mantequilla aporta un 60% de grasa saturada. Un 60%. Prácticamente estás comiendo grasa con esa mantequilla. Igual la mayonesa y el montón de otras cosas más. ¿Qué más nos dice sobre la dieta hipolipemiante? Lo que siempre le digo al paciente y no le gusta: come la fruta. Usted tiene que comer fruta. Porque no solamente me como los vegetales. Ahí quito un poquito el arroz. ¿Qué pasó con la fruta? Tiene que anexar frutas porque aumenta la producción de fibra y nos ayuda a quemar la grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué también nos recomienda? Vamos a ver. Como les dije, ejercicio, dieta. Bien, el tratamiento farmacológico como tal no lo puse acá porque el otro mes estoy analizando en traer al brain del próximo mes el tema de las estatinas, porque he visto mucho que los pacientes le mandan unas exuberantes cantidades de la simvastatina sin ver los efectos adversos a largo plazo de manejar tantas dosis altas de este medicamento. Y por eso lo voy a traer a capítulo Dios primero. El próximo mes vamos a hablar de estatinas y vamos a revisar con evidencia cada uno de esos efectos adversos, cómo puede dañar órganos, cómo se acumula en el músculo y el paciente está ahí que ay me duele acá, ay me duele allá, pero no saben que es por el uso excesivo de las estatinas. Entonces, esto es más o menos lo que le tenía preparado para el día de hoy. Hoy me preparé y dije, voy porque voy rápido, porque sé que muchos tienen cosas que hacer y yo vengo de ver una conferencia que me invitaron en antes y por eso empecé un poquito tarde hoy, pero realmente agradezco a cada uno de ustedes que se pudieron conectar hoy en el primer Brain on Fire de este 2022. Vienen muchas cosas interesantes. Les recuerdo, el próximo 25 de enero, si no más me equivoco, es un martes, tenemos las cápsulas no medicamentosas, donde les voy a hablar sobre mi experiencia para bajar peso en este 2022, que lo va a beneficiar no solo a bajar tallas, sino a aumentar masa muscular y mantener en equilibrio todo lo que es referente a nuestro metabolismo. También por ahí vienen las anécdotas de la doc y el Lipsy, que todavía está en preproducción, pero viene fuerte con lo que le dije, Michael Jackson este mes. Entonces, muy agradecida con todos los que se conectaron, con los que se conectan después. Ya saben, pónganle like, comenten, compártanlo, porque esta información es muy valiosa. Buenas noches a todos y muchas gracias. Chao.